Lisboa, finales del siglo XII. Bajo el sol portugués y el murmullo del río Tajo, nace un niño destinado a la grandeza terrenal. Su nombre es Fernando Martins de Buloes. Hijo de nobles, su vida está predestinada a las armaduras, los banquetes y los títulos caballerescos. Su padre sueña con verlo liderar ejércitos, su madre, con verlo brillar en las cortes. Sin embargo, el alma de Fernando habita en una sintonía diferente. Mientras los otros niños juegan a la guerra, él se refugia en el silencio de la Catedral de Lisboa. Desde su niñez, experimenta una sensibilidad sobrehumana hacia el dolor ajeno. No ve el mundo como un tablero de poder, sino como un lienzo roto que necesita ser sanado. La opulencia de su casa le pesa, las joyas le parecen cadenas. Es un niño atrapado entre dos mundos, el destino de oro que su familia le impone y un fuego misterioso que empieza a devorarle el pecho. A los 15 años, la presión familiar se vuelve insoportable. Las tentaciones de la juventud, el honor familiar y las pasiones del mundo civil intentan arrastrarlo. Sus amigos lo buscan para las juergas, su padre le presenta su primera espada de combate. Pero una tarde, a las puertas de la iglesia, Fernando es asaltado por una intensa crisis espiritual. Siente que el mundo exterior es una ilusión ruidosa que lo aleja de la verdad. En un acto de rebeldía que escandaliza a la nobleza de Lisboa, Fernando entra al altar, se despoja de sus vestiduras de seda y toma una decisión radical, renuncia a su herencia, a su apellido y a su futuro político. Decide ingresar al monasterio de San Vicente de Fora, con los canónigos regulares de San Agustín. Su padre lo mira con desprecio, sus amigos lo creen loco. Ha roto la espada del orgullo humano para abrazar la cruz del silencio. Buscando un aislamiento aún mayor del acoso de su familia, que no acepta su vocación, Fernando se traslada a Coimbra. Allí se sumerge en los libros. Pasa noches en vela memorizando las sagradas escrituras, convirtiéndose en una de las mentes más brillantes de su época. Pero el conocimiento no apacigua su sed. Es en esta época de juventud mística donde ocurre un hecho que marcaría su iconografía para siempre. Se cuenta que, mientras oraba a solas en su celda, la habitación se inundó de una luz celestial tan intensa que superaba la del sol. En medio de la claridad, se le apareció el niño Jesús. El pequeño Dios se posó en los brazos del joven monje, acariciando su rostro. Fernando experimentó un amor tan devastador y puro que supo que jamás podría volver a pertenecerle al mundo material. El silencio del monasterio ya no era vacío, estaba habitado por el Creador. La quietud de Coimbra se rompe abruptamente un día de 1220. Al monasterio llegan los restos de 5 frailes franciscanos decapitados en Marruecos mientras predicaban la fe. El espectáculo de aquellos cuerpos mutilados, pero venerados como héroes de la paz, conmociona las entrañas de Fernando. Mientras el pueblo llora, Fernando experimenta un vuelco absoluto. Comprende que la teología de escritorio no basta. Siente una envidia santa por aquellos hombres que lo dieron todo por amor. Yo también quiero ser mártir, se dice a sí mismo con el corazón latiendo a 1000 por hora. Deja la comodidad de los agustinos y pide el sayal de saco y cuerda de los franciscanos. Cambia su nombre de nacimiento. A partir de ese momento, Fernando muere para el mundo y nace Antonio, en honor a San Antonio Abad. Su meta es clara, ir a África a morir por Cristo. Antonio embarca hacia Marruecos con el pecho inflamado de fervor heroico. Quiere predicar y derramar su sangre. Pero los planes humanos rara vez coinciden con los divinos. Apenas pisa tierra africana, una fiebre maligna e implacable lo tumba en el lecho. Pasa meses delirando, al borde de la muerte. Su cuerpo queda tan debilitado que se ve obligado a reembarcar de regreso a Portugal. Su sueño de martirio se ha desmoronado. Pero el océano tiene sus propias órdenes.
Una tormenta apocalíptica se desata en el Mediterráneo. Las olas gigantescas azotan el navío, rompen los mástiles y los marineros dan por perdida la vida. Antonio, en el suelo de la cubierta, debilitado y empapado, se entrega a la voluntad de Dios. El barco, a la deriva, es arrastrado milagrosamente miles de kilómetros lejos de su hogar. Naufragan en las costas de Sicilia, Italia. Antonio se encuentra varado, enfermo, sin patria y sin planes. Está listo para ser moldeado desde la nada. Desde Sicilia, Antonio camina hasta Asís, donde asiste al famoso capítulo de las esteras y ve de lejos a San Francisco de Asís. Nadie repara en el joven extranjero flaco, pálido y silencioso. Es enviado al ermitorio de Forlì, un lugar apartado donde se le asignan las tareas más humildes, lavar los platos, barrer los pisos y servir a los demás hermanos. Nadie en el convento sospecha la inmensa cultura y el fuego que esconde aquel fraile que limpia la cocina. El giro dramático ocurre durante una ordenación sacerdotal en Forlì. Por un malentendido, el predicador designado no asiste y ningún fraile se atreve a hablar de improviso. El superior, por salir del apuro, le ordena a Antonio que diga lo que el Espíritu Santo ponga en su boca. Antonio tiembla, sube al púlpito con timidez, pero al abrir los labios, una fuerza telúrica se apodera de él. Su voz resuena como el trueno. Sus palabras son flechas de fuego que conmueven hasta las lágrimas a los eruditos presentes. El secreto ha sido revelado. Francisco de Asís se entera del prodigio y le ordena a Antonio predicar por toda Italia y Francia. Las multitudes lo siguen, pero también encuentra enemigos poderosos. En la ciudad de Rimini, controlada por herejes, los líderes locales prohíben al pueblo escuchar a Antonio. Cuando el santo llega a la plaza, se encuentra con un silencio sepulcral y calles desiertas. Lejos de rendirse, Antonio camina con paso firme hacia la orilla del mar Adriático. Dando la espalda a la ciudad ingrata, grita con voz potente hacia las olas: «Vengan ustedes, peces del mar, a escuchar la palabra de Dios, ya que los hombres soberbios se niegan a oírla». En ese instante, el agua empieza a bullir. Miles de peces, desde los más pequeños hasta los más grandes, emergen a la superficie, organizados en filas perfectas, sacando la cabeza del agua en actitud de reverencia. Los habitantes de Rimini, al presenciar semejante espectáculo sobrenatural, caen de rodillas llorando y pidiendo perdón. La ciudad entera se convierte. La fama de Antonio crece, pero él sigue manteniendo su desapego por lo material. En el convento de Montpellier, Antonio utiliza un salterio manuscrito de incalculable valor teológico, copiado por él mismo a mano, lleno de notas personales para sus clases. Un joven novicio, tentado por el demonio y cansado de la vida monástica, decide huir del convento y, para financiarse el viaje, roba el preciado libro de Antonio. Al notar la pérdida, Antonio no se enfurece, cae de rodillas ante el crucifijo y reza con angustia, pidiendo no por el valor del objeto, sino por el alma del muchacho atrapado en el pecado. Mientras el ladrón cruza un puente cercano, se le aparece una figura demoníaca armada con una espada llameante que le ruge: «Devuelve el libro al siervo de Dios o morirás ahora mismo». Aterrorizado, el joven regresa corriendo al convento, devuelve el manuscrito entre lágrimas y pide ser readmitido. Este hecho daría origen a la devoción universal de invocar a San Antonio para encontrar objetos perdidos y almas extraviadas. En Toulouse, Antonio se enfrenta a Bombillo, un hombre duro e influyente que se burla abiertamente de la presencia real de Cristo en la Eucaristía. «Si tantas maravillas haces, demuestra esto con un milagro o cállate para siempre», desafía el escéptico. Antonio acepta el reto. Bombillo encierra a su mula durante 3 días enteros sin darle un solo bocado de comida, dejándola famélica. El día señalado,
La plaza del mercado está abarrotada. Bombillo trae a la mula agonizante de hambre y coloca ante su hocico un gran montón de alfalfa fresca. Al mismo tiempo, Antonio se acerca sosteniendo la custodia con la hostia santa. El gentío aguanta la respiración. Antonio mira al animal y le dice, en nombre de tu Creador, te ordeno que vengas a hacer reverencia. Ante el asombro de la multitud, la mula ignora por completo la comida, dobla sus patas delanteras y se arrodilla profundamente ante la Eucaristía, manteniendo la cabeza baja en señal de adoración. Bombillo, conmovido hasta los tuétanos, se arroja a los pies de Antonio convertido. La adultez de Antonio no transcurre en la comodidad de los templos, sino en las trincheras de la justicia social. Viaja a Padua, ciudad que adopta como su hogar espiritual. Allí ruge contra la usura, el pecado de los ricos que asfixia a los pobres. En Verona, se enfrenta cara a cara con el temible tirano Eselino da Romano, un carnicero humano que ha masacrado a miles y mantiene las cárceles llenas de inocentes. Cualquier hombre que desafiara a Eselino terminaba decapitado. Antonio entra a su palacio solo, con la frente en alto. Mira fijamente a los ojos del tirano y le grita, cruel tirano, enemigo de Dios, ¿cuándo vas a dejar de derramar sangre inocente? El castigo divino pende sobre tu cabeza. Los guardias desenvainan las espadas esperando la orden de matar al fraile. Pero el milagro ocurre en el corazón del monstruo. Eselino, temblando de pánico místico ante la autoridad moral de Antonio, se quita la corona, se echa un cordón al cuello y cae de rodillas prometiendo clemencia. Antonio salva a la ciudad usando solo la verdad como escudo. Los milagros de compasión se multiplican en Padua. Un joven llamado Leonardo, arrepentido tras confesarle a Antonio que en un ataque de ira había pateado brutalmente a su propia madre, escucha al santo decir con tristeza, el pie que patea a una madre merece ser cortado. Leonardo, malinterpretando la metáfora por el remordimiento, va a su casa, toma un hacha y se corta el pie, desangrándose. Al enterarse, Antonio corre a la casa del joven, toma el pie cercenado, reza sobre él y, al acercarlo a la pierna, éste se adhiere instantáneamente, dejando al joven caminando sin una sola cicatriz. Poco después, un noble celoso acusa a su esposa de adulterio y se niega a reconocer a su hijo recién nacido. Antonio toma al bebé de pocos días en sus brazos y le dice, te ordeno, en nombre de Dios, que digas quién es tu padre. El recién nacido, con voz clara y firme ante la mirada atónita de los testigos, señala al noble y dice, este es mi padre. El hogar se salva de la tragedia gracias a la intervención del santo. Los enemigos tradicionales del santo, desesperados por detener su impacto en el pueblo, deciden asesinarlo. Lo invitan a un banquete simulando una reconciliación y ponen un veneno mortal en su comida. Antonio, advertido por el Espíritu Santo, mira el plato de comida envenenada y confronta a sus anfitriones. Estos, acorralados, se burlan, si es verdad lo que dice el Evangelio de que los creyentes beberán veneno y no les hará daño, cómetelo. Antonio hace la señal de la cruz sobre la comida y la ingiere con total tranquilidad ante los ojos abiertos de sus asesinos, quienes esperan ver el cadáver caer al suelo. Sin embargo, Antonio continúa conversando con una sonrisa, completamente ileso. Los conspiradores, rotos por el milagro, se confiesan allí mismo. Pero el cuerpo de Antonio, consumido por los ayunos, las interminables horas de confesionario, las caminatas descalzo y la hidropesía, empieza a apagarse a la temprana edad de 35 años. El fuego divino ha consumido la lámpara de arcilla. Sabiendo que su hora se acerca, Antonio pide ser llevado a un lugar de paz. Se retira a Camposampiero, un bosque cercano. Para aliviar sus dolores y permitirle respirar mejor, los hermanos le construyen una pequeña celda de cañas y ramas sobre las copas de un gigantesco árbol de nogal.
Desde las alturas de ese árbol, el gran predicador del mundo pasa sus últimos días en íntima comunión con la creación, contemplando el cielo que pronto lo recibirá. Su mente vuela sobre los miles de almas que ha salvado, sobre los cuerpos que ha curado y sobre la promesa que le hizo a su Señor. El 13 de junio de 1231, su respiración se vuelve pesada. Pide ser trasladado de regreso a su amada Padua. El viaje es agónico, la muerte cabalga junto al carro. Antonio no logra llegar al centro de Padua, se detiene en el convento de las Clarisas de Arsella. Tras recibir los últimos sacramentos, el fraile, con los ojos fijos en un punto invisible del espacio, sonríe con una belleza sobrehumana. Su rostro resplandece como en los días de su juventud. El hermano que lo asiste le pregunta con un hilo de voz: «Padre, ¿qué ves?». Antonio, dando su último suspiro, responde: «Veo a mi Señor». Su alma vuela a la eternidad. En ese mismo instante, los niños de la ciudad de Padua, sin que nadie les hubiera avisado, corren por las calles gritando al unísono: «El santo ha muerto. El santo Antonio ha muerto». 32 años después de su muerte, su tumba es abierta para trasladar sus restos. Todo su cuerpo se ha convertido en polvo, excepto una parte, su lengua. Se encuentra intacta, roja, fresca y flexible, como si acabara de pronunciar un sermón. Dios quiso dejar intacto el instrumento con el que Antonio defendió a los pobres, convirtió a los escépticos y encendió el fuego del amor divino en el corazón del mundo. Su historia no terminó en la tumba, sigue viva en cada rincón de la tierra donde un alma perdida busca ser encontrada. Ojalá la historia te guste. Es muy interesante la vida de San Antonio, la devoción con la que vivió, nunca tuvo miedo y fue decidido, la fe siempre por delante. ¿Acaso tú temes a algo en este momento? ¿Dudas tomar una decisión? Esta historia te demuestra que para Dios no hay imposibles y que todo aquello que quieras hacer lo puedes lograr de su mano. Gracias por escuchar esta historia, te invito a suscribirte, compartir y darle like, claro, si te gustó. Te mando bendiciones, hasta el próximo video.